Hola, bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades de los pueblos hispanohablantes. Estamos con ustedes, como de costumbre, José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y la Escuela de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy nos acompaña el director de cine español, Imanol Uribe. Te damos la bienvenida a nuestro programa y quisiera comenzar preguntándote ¿cómo te interesaste en el cine? O sea, ¿qué te dirige hacia la dirección cinematográfica? Pues no lo sé muy bien, la verdad. Es una pregunta que me han hecho alguna vez y yo empecé a partir de los 10 años a decir que quería ser director de cine. Es una cosa que me recordaba mi abuela. Y curiosamente mi familia no ha tenido, ni tengo ningún ascendiente en ese sentido, ni ninguna relación. Y yo creo que se obedecía que yo era un niño muy introvertido, con pocos amigos cuando era muy pequeño. Mi madre era muy aficionada al cine, me llevaba mucho al cine. Y bueno, pues el cine era como una segunda vida. Y yo creo que en aquella época pues debía pensar que la persona capaz de organizar esa segunda vida y tal era una especie de Dios, y pues de ahí empezó la afición y no lo sé, la verdad es que siempre son explicaciones a posteriori, no sé exactamente el porqué, fue una cosa así un poco innata, ¿no? ¿Eras un niño lector? Sí, devoraba literatura de pequeño, devoraba en el internado del colegio, leía a escondidas, porque tampoco nos dejaban leer mucho por las noches, con linternas y esas cosas. Tú comienzas a hacer cine con la democracia, una vez que ha muerto el dictador Franco, y tu primer largometraje es, curiosamente, un documental, en una época en que se hacían, yo creo que fue la época de oro de los documentales en España, era un género muy poco cultivado por el cine español, pero de repente empezaron a aparecer los largometrajes documentales de Martín Patino, Dolores de García Sánchez, El desencanto, que tuvo una influencia enorme de Chávarri, y tú apareces con el documental político y el más audaz de todos, porque tocaba el tema de la ETA, tocaba el proceso 1001 famoso, que es el proceso de Burgos, tu primer largometraje, un documental que fue muy discutido y que yo recuerdo el interés con el que fui a verlo. ¿Qué recuerdas de por qué hiciste un documental sobre el proceso de Burgos? Una persona que, y yo he leído en algunas entrevistas, que tú decías que en esa época no estabas politizado, además, o no muy politizado. Bueno, tengo que explicarlo un poquitín y remontarme un poquitín. Yo he nacido en El Salvador. Mi familia, todos mis referentes familiares son vascos. Nací de una manera un poco accidental, aunque viví los 7 primeros años y ya luego me vine a España, pero nunca había vivido en Euskadi más que pues esas relaciones de verano, de pasar un mes en casa de la abuela y esas cosas. Entonces desde siempre pues el tema vasco era un poco una cuestión pendiente, y cuando empecé a hacer cine, ya el segundo cortometraje que hice, que era un cortometraje antinuclear sobre la central de Lemoniz, y ya yo viví en Madrid y me fui a Euskadi a hacer el cortometraje, y cuando surgió la posibilidad de un largo me fui allí y de alguna manera pues me da la sensación que era utilizar el cine como vía de conocimiento, ¿no? Sí, sí. Y en aquel momento pues era una posibilidad que había. El cine documental además permite, para la gente que empieza, a mí me parecía que era una posibilidad de controlar un poco todo, porque no necesitas tanto dinero ni tan de golpe. Entonces era un dinero financiado en cooperativa entre la gente que hacíamos la película, con dinero de los familiares, de mi padre, de amigos, arquitectos que pusieron dinero, etcétera. Entonces íbamos rodando material, lo íbamos enseñando y liábamos a más gente para que pusiera dinero. Entonces yo creo que fue un poco pues la oportunidad estaba toda esta gente en la calle, habían sido amnistiados, y era una manera de entrar un poco en las tripas de la realidad vasca y conocer un poco la realidad que a mí me interesaba, ¿no? Amnistiados que, por cierto, ya pertenecían a opciones políticas bastante distintas en ese momento. ¿Tú no tuviste problemas de tipo ideológico entre los que participaban en la película, o cómo te las arreglabas? No, ¿O eres un coordinador? No, fue una película en ese sentido muy compleja, porque... Lo parece ahora, ¿eh? Sobre claro, todo no, ahora. lo era, porque militaban, como tú bien dices, en 4 opciones políticas, algunas de ellas muy enfrentadas, ¿no? Sí. Entonces yo llegué a un acuerdo entre todos. Probablemente la única posibilidad de haberla hecho era, como me pasaba a mí, que no era militante de ningún partido, ni ninguna opción política en concreto, entonces pues tenía un poco carta blanca en ese sentido, ¿no? Pero yo llegué a un acuerdo de que los resultados no les podían convencer absolutamente a todos, pero por lo menos que había un nivel de entendimiento adecuado, ¿no? Pero hubo muchos líos, estuvieron a punto de boicotearme la película y pasó de todo. Me imagino.
La fuga de Segovia continúa con el tema también vasco y el tema de la fuga de un penal en este caso. Ahora, lo que me interesa a mí es que la película comprende una reconstrucción obviamente histórica de esa fuga. Y hay actores profesionales, pero también hay personajes que participaron en la fuga, que estaban en el penal, obviamente, que participaron en la filmación de la película como actores. Entonces quería que nos hablaras un poco de esta experiencia, de la filmación de la película, de cómo te manejaste con esos actores profesionales y no profesionales. Bueno, la fuga fue un poco como una fruta madura que cayó después del proceso de Burgos. A mí mi gran problema suele ser cuando acaba una película es qué hacer, por dónde seguir, qué camino tomar por la siguiente, y sin embargo en este caso fue como una conclusión lógica, ¿no? Por un lado, tenía la ventaja de que, claro, yo había entrado en el cine a través del documental, yo quería llegar a la ficción, y La fuga fue un poco el paso intermedio entre el documental y la ficción. Era una película de ficción, pero con una amplísima base documental, a veces incluso hasta obsesiva. No hay que olvidar que el productor de la película era uno de los fugados de Segovia, Ángel Amigo, que había escrito el libro, sí. Y entonces pues era de un maniático en extremo. Recuerdo anécdotas de estas terribles, que había que repetir una escena porque un ladrillo no estaba a la derecha sino a la izquierda y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces en ese sentido a mí me parecía un vehículo muy atractivo para dar ese salto, ¿no? Y por otro lado era el momento, La fuga es del año 81, era el momento, pues la transición de descentralización del cine en España. Existía la posibilidad de poder hacer cine fuera de Madrid, desde Euskadi. Entonces un grupo de locos ahí nos montamos una plataforma muy atractiva para intentar hacer cine desde allí. Fueron unos años muy utópicos y muy bonitos, y entonces además intentamos seguir un poco un modelo de tipo de cine americano clásico, ¿no? Entre comillas. Era una película como La Gran Evasión, La Evasión, ¿no? Era una película de género en ese sentido, y el planteamiento era compaginar ese aspecto político con el carácter de género, y demostrar además que se podía hacer una película de cierto peso de producción en Euskadi sin tener que depender de Madrid, ¿no? Entonces fue una experiencia muy atractiva, y después fue incluso rentable la película funciona muy bien. Tuvo problemas porque se estrenó solo hasta Madrid, y de Madrid para abajo ya no se pudo estrenar, porque hubo amenazas y cosas, claro, en una época todavía un poco muy difícil en ese sentido. La vi en Cádiz. ¿La viste en Cádiz? La vi en Cádiz. Pues tuviste suerte porque sí. No pasó muy allá. No sabía 3 o yo. 4 días solamente, pero a mí me causó una impresión enorme, porque me parecía que era... yo había visto, me parece que hacía poco, La fuga de Alcatraz, una película de Don Siegel con Clint Eastwood, y la verdad es que tu película, con muchos menos medios, no desmerecía nada. Me encantó la película aquella. ¿Y el trabajo con estos actores no profesionales marcó en algo la película? ¿Crees tú que contribuyó de una manera particular? O sea, los actores que habían participado en realidad en La fuga, ¿marcaron ellos la película de una forma Yo creo que particular? sí, le da cierta veracidad. Claro, la apuesta además era utilizar materiales documentales ficcionándolos, pero de una manera muy estricta, ¿no? Entonces yo creo que eso sí jugaba en la misma línea. Incluso hubo casos de... Yo tenía, por ejemplo, un actor, digamos, profesional para uno de los papeles importantes, y el auténtico personaje estaba haciendo figuración en el patio, y en un momento de crisis el profesional no lo hacía muy bien, hubo problemas, y entonces lo sustituí, pasé al profesional a hacer figuración en el patio y al auténtico a hacer su verdadero papel, y lo hizo muy bien, claro, lógicamente. Bueno, ya que has dicho que recordaba un poco al cine de género, o a un subgénero, ¿no?, que es el de evasiones, yo voy a dar un salto, voy a dejar por un momento la trilogía vasca, si la queremos llamar así, tus 3 primeras películas, para pasar a después de hacer La muerte de Miquel, te lanzas a 2 películas de género, un thriller y una película que hiciste para la televisión, aunque luego se estrenó, que es terrorífica, la Luna Negra, de la que tú no estás muy contento, en realidad. ¿Por qué pasaste al cine de género? ¿Por interés de ejercitarte en un sistema narrativo distinto al documental? ¿Por razones industriales? No, por un lado yo sí es verdad, digámoslo, esa trilogía vasca, sí es verdad que después de La fuga de Segovia, La muerte de Miquel vino un poco también como tirando el hilo, pero ahí ya se agotó un poco, yo agoté mi interés por esa realidad inmediata. También de repente dije, me voy a pasar toda la vida haciendo películas sobre la realidad vasca, yo quiero hacer otro tipo de cine, no comprometido con la realidad tampoco, me gustaría investigar por otros derroteros, no me gusta
gusta, yo me aburro siempre, me aburro no, agoto muy rápidamente, quemo muy rápidamente las cosas, ¿no? Entonces, igual hubiera sido más cómodo seguir tirando de eso, pero ya no me apetecía. Entonces, una de las apuestas que me parecían atractivas era que en España el cine de género se ha cultivado muy poco, ¿no? Entonces, yo creo que el cine de género es un buen filón para explorar y para utilizar, ¿no? Y entonces de ahí surgió la idea de Dios Pequeña, muy equivocada, yo creo que fue un error, yo creo que es mi película más equivocada, de planteamiento y de todo, porque es una película en la que se concitaron todas las desgracias sabidas y por haber en aquella historia. Pero el planteamiento ya era muy malo porque yo quería hacer una película de género, digamos, de cine negro al estilo americano, entre comillas, ambientada en Bilbao, pero que no tuviera nada que ver con la realidad vasca, ni con Euskadi, ni con nada, ¿no? Venía de acabar estas tres películas y quería descafeinarla en ese sentido. Claro, eso era un absurdo absoluto, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? El otro día te lo comentaba yo, que lo que nos pasó a algunos espectadores es que ibas a ver una película de Imanol Uribe, que sabías que estaba rodada en Bilbao, y esperabas la cuarta, el final no de una trilogía, sino una tetralogía, ¿no? Claro. Y luego resultó que no era otra cosa, efectivamente. Yo quería volver un poco a la muerte de Mikel, porque allí no solo está, obviamente, el tema de Euskadi, que ya has tratado en las dos películas anteriores que comentamos, pero está también el descubrimiento de ese personaje, de su propia sexualidad y de sus propios intereses. Y quisiera que nos hablaras de cómo se te ocurrió pues, plantear esto. ¿Y qué aspectos o qué contribuciones crees que la película hace a la presentación de este tipo de personajes con otras preferencias sexuales? Ya. Bueno, me has hecho varias preguntas en una, ¿no? La muerte de Mikel, la verdad es que fue un poco el final de esa etapa. Fue una película que surgió no tan fácilmente como las otras, con mucha crisis. Está remotamente ambientada en un hecho real, que es el punto de partida que a mí me atrajo era la utilización un poco de los cadáveres políticos, ¿no? Sí. Es la muerte de un militante que todo el mundo lo ha vilipendiado hasta ese momento. En el caso concreto de esta historia está inspirando un personaje que era un antiguo militante de ETA que estaba muy mal visto ya en su pueblo porque estaba metido en tema de drogas y demás, y de repente por una extraña circunstancia pasa por comisaría y muere 3 o 4 días después. Entonces lo reivindican como héroe político, ¿no? Como militante político. Entonces ahí ese fue un poco el punto de partida, y lo combiné con esa idea de, a mí me apetecía mucho hablar un poco sobre la intolerancia en Euskadi, ¿no? Me parece que es una sociedad, hablo específicamente de Euskadi, no quiere decir que solo en Euskadi, claro, ¿no? Claro. Pero que me parecía que era una sociedad muy intolerante, y sobre todo yo tenía una serie de referentes con respecto al matriarcado, ¿no? Un personaje muy... tuve una abuela muy especial en ese sentido. Y bueno, todo fue una especie de cóctel que se movió allí, pero la intención era un poco hablar sobre esa actitud intolerante hacia la sexualidad, hacia la política. No era una película que en principio estaba específicamente pensada sobre el tema de la homosexualidad, porque además creo que en la película tampoco incide específicamente en el tema. Elegí el tema de la homosexualidad como posible marginación, pero podía haber sido otro, ¿no? En esa circunstancia. El personaje de la madre es verdaderamente tremendo. Aparte de que siempre se dijo, cuando se estrenó, yo me acuerdo que aparte de que fue una película con un éxito de taquilla y enormemente discutida y comentada, que el final era ambiguo. A mí no me lo pareció tanto. Yo me pareció muy claro que era la madre la que había matado a Mikel, pero... Tú que eres el director, como sí, ¿quién mató a Mikel? Es un final muy claro. Lo que pasa es que hay un plano en la película que lo cuenta perfectísimamente, y yo normalmente no suelo preparar los planos de las secuencias que voy a rodar. Suelo ir al rodaje y sobre la marcha no tengo ideas muy claras, y con los elementos que hay... ¿No haces storyboard? No hago storyboard, y además no planifico nada, porque eso lo empecé a hacer en la escuela de cine. Iba con todo dibujado, y en el momento en que de repente mis cálculos habían fallado y la vía del travelling no pasaba por una puerta y entonces no se podía hacer el travelling, se me caía todo el castillo y me quedaba en blanco, ¿no? Entonces
a partir de ese momento decidí, yo voy a rodaje, salvo cosas concretas como esta, la muerte de Miquel, voy a rodaje y con los elementos que hay sobre la marcha, pues le sacas partido. Y además soy muy propicio a que las circunstancias ambientales, lo que suceda, incorporarlo a la realidad de la película, y la película es una cosa viva que va creciendo, ¿no? Pero en el caso concreto de la muerte de Miquel había un plano, una secuencia, que es esa que hablábamos antes, de la madre está desayunando el primer término, entre el hermano va abriendo puertas, va a ver si está Miquel... A la madre le cae una lágrima. Va a ver si está Miquel a despertarlo, y el primer plano, la madre en primer plano ya nos cuenta que ella sí sabe que está muerto, etcétera, y de ahí deduces todo, ¿no? Entonces incluso se pidió un objetivo especial para ver, o sea, ese plano además se hizo con música, o sea, fue una cosa muy, muy preparada. Yo creo que ahí estaba contado todo de una manera bastante evidente, pero sí es verdad que la gente no llegó a pillarlo exactamente. Y hubo críticas que decían que uno de los méritos de la película es que no se sabía quién había tenía un final abierto, ¿no? Pero para mí era muy claro, ¿no? Bueno, nos contaste anteriormente que eras ávido lector de niño, y una de tus películas más recientes también está basada en una de las novelas de Torrente Ballester. ¿Nos podrías hablar de tus experiencias en cómo compaginar la realidad de la narración literaria con la narrativa fílmica? Bueno, el Rey Pasmao es un caso curioso en mi filmografía, porque es una película producida por mí mismo, por mi productora, y es una especie de autoencargo. Hubo un momento determinado en que para la subsistencia de la productora necesitábamos buscar un proyecto. Yo no tenía una idea original, no sabía por qué camino tirar, todavía no había llegado a esta otra fase que inicio con Días Contados, creo yo. Y entonces, de repente, pues cayó en mis manos el libro de Torrente Ballester. Me pareció una delicia en sí mismo. El texto era un divertimento que me parecía muy atractivo. En el fondo también hablaba sobre un tema que siempre me apetece, que es esa intolerancia, vista en el siglo XVII y de otra manera, ¿no? Y entonces abordé el tema de una manera, yo creo que es la película mía que está hecha más desde fuera, o sea, no está hecha con las tripas y desde dentro, sino está retratada desde fuera. Es la película, yo creo que más formal, en ese sentido más clásica, pero bueno, no está mal, quiero decir, era un ejercicio. No, está muy bien. Pero digo como ejercicio personal, ¿no? Y entonces en ese sentido con Torrente Ballester no hubo el más mínimo problema, porque yo lo que le decía es, don Gonzalo, si hubiera alguna posibilidad de meter la novela por una maquinita y que saliera la película por el otro, yo lo haría, ¿no? Porque entonces él lo único que me decía es que su experiencia con el cine no había sido buena, era muy receloso con respecto al cine, y lo único que me pidió es que el nivel de humor y de erotismo que había en la novela se respetara en la película. Él fue el primero que la vio, claro, lógicamente, cuando la acabamos, y parece ser que le gustó, por lo menos me lo dijo, y estaba contento con el resultado, ¿no? La verdad es que la película no solamente es... aparte que es una película de época, y es la única vez que te has metido tú en esos berenjenales, ¿no? Pero es verdad que es una película a favor de no solamente de la tolerancia, sino del gozo de vivir, ¿no? Sí, es una película muy optimista en ese sentido, enormemente ¿no? Optimista, sí. Quería preguntarte, ¿cuáles, en cuanto a tu formación como cineasta, cuáles han sido los directores de cine que más te han influido? Pues es muy difícil, porque son muchísimos. No lo sé, a mí me ha gustado, ha habido épocas también, ¿no? Pasas por épocas, te gustan unas cosas, otras. Yo creo que a mí me ha gustado muchísimo en un momento clave de mi vida, como yo creo que al 90% de los cineastas de todo el mundo, el cine clásico americano, ¿no? John Ford, Raoul Walsh, Howard Hawks. Yo creo que a mí me fascinaba mucho en aquel momento, y yo creo que sí tengo esa influencia de la praxis, ¿no? De nada de florituras, ir a contar lo esencial y a dejarse de adornos y de barroquismos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí ha podido haber una influencia ahí, ¿no? Eso está bastante claro en Días Contados. Llegamos ya a tu penúltima película, y a mí es la que más me gusta hasta ahora. No he visto la última, no he visto Guana, de la que hablaremos luego. Días Contados aparece de nuevo, el protagonista es una etarra, hay más etarras, está de nuevo el problema vasco, pero además es una película sobre el mundo marginal madrileño, es una historia de amour fou increíble.
es muchas cosas y al mismo tiempo es un thriller estupendo que tiene al espectador en tensión durante las casi 2 horas que dura, ¿no? ¿Cómo te planteaste esto? Porque en la película intervienes en el guión también. Sí, no, el guión es tuyo. Es mío, sí. Empecé a escribir el guión. Bueno, la película está basada en una adaptación hasta cierto punto libre de una novela de Juan Madrid, ¿no? Juan Madrid, sí. Y empecé a escribir el guión con Juan y a las 3 horas lo dejamos, ¿no? Porque... Sí. No, muy bien, además muy bien, en ese sentido Juan estuvo estupendo, ¿no? Porque, claro, yo quería utilizar el vehículo de la novela, pero me quería ir por otros derroteros. La novela, el personaje protagonista de la novela es un fotógrafo que quiere conseguir un premio, quiere hablar sobre la movida madrileña, sí. Y iba por otros derroteros, ¿no? Entonces yo lo convertí en etarra. Pero el punto de partida a mí que me atrajo de la novela de Juan y el punto de partida de la película fue esa historia de amor fou entre dos personajes, entre una chica tan marginal como era el personaje de Charo en la novela, y yo estuve buscando un personaje para enfrentarla que fuera también muy marginal, ¿no? Y pensé en cosas, llegué a lo de Letarra en una segunda o tercera versión del guión, ¿no? Entonces, de repente, cuando llegué a eso, pues fue como un añadido más a la película que enseguida creció por ese... Pero un añadido esencial, porque sí, no solamente está el personaje, está el grupo de etarras que influyen claro, en todo el desarrollo de la historia. Fue un añadido bastante capital. Y tú trabajas ahí con actores jóvenes ya consagrados, entonces, en España, como el Carmelo Gómez, Javier Bardem, pero el descubrimiento, yo creo, y me parece que es su primera película con papel protagonista, es Ruth Gabriel, ¿no? Sí. Que es un personaje extraordinariamente sensual, fascinante. ¿Qué nos puedes decir de tu relación con cómo descubriste a Pues la verdad es Ruth que estuvimos preparando la película durante 6 meses o algo así, y con el casting. Conté con la colaboración de un director de casting que me ayudó mucho, sí. Sobre todo porque tenía acceso a un tipo de actores que normalmente, si estás metido dentro de la profesión, no tienes, ¿no? Grupos de teatro marginales, grupos de teatro fuera de Madrid, gente con otras formaciones, sí. Y entonces pues estuvimos, se hizo un casting, ya te digo, muy exhaustivo, muy largo. Ruth Gabriel, pues después de haber decidido, por ejemplo, haberla decidido para el papel, pues estuvimos 3 meses trabajando con ella, desde darle clases de voz específicamente para ese personaje hasta pues llevarla a ver determinados ambientes, etcétera. 4 días a la semana, 5 horas de clase, ¿no? Digamos, sí. Papel. Y no solo el papel de Ruth, el papel que hacía Candela Peña también. Bueno, es otro descubrimiento. Luego hace poco ha intervenido como protagonista en la película Hola, estás sola, sí, de Iciar Boyain, y tiene un papel estupendo. Sí, Candela es una actriz estupenda y hubo más gente, había otra chica también, Elvira Mínguez. Fue una película en la que se combinaron mucha gente joven con gente consagrada, y buscar el equilibrio entre esos dos tipos de interpretación pues fue muy atrevido y por otro lado muy divertido, ¿no? Sí. Fue una película, yo creo que es la película que he vivido yo más intensamente de las que he hecho, más implicado, ¿no? En la que más he sufrido de implicación personal en la historia, ¿no? Ganó el Festival de San Sebastián, ¿no? Perdona. Sí, ganó la Concha que has vuelto a ganar este año. Ganó la Concha en el Festival de San Sebastián. Bueno, ¿en qué sentido implicación personal en esta película? Pues de apuesta personal en todos los sentidos. Era una película muy atípica en ese sentido, del casting, de la manera en cómo la rodamos, de la implicación nuestra. Es una película producida por mí, entonces no teníamos ni el dinero suficiente y el riesgo era muy elevado, ¿no? Y tiramos para adelante. Yo suelo ser, sobre todo con el dinero, bastante medido, ¿no? Y en este caso aposté fuerte. No sé, estuve durmiendo 2 horas cada día mientras rodamos la película, estaba como en una nube, ¿no? Flotando. Es una película que pasó todo eso, ¿no? Cuéntanos de qué proyectos futuros tienes, de qué temas esperas poder tratar en tus próximas películas para estar a la expectativa. Claro. Bueno, pues hay un tema que es el inmediato, que voy a venir a rodar aquí a Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Para mí tiene un problema gordo, que es el idioma, porque es una película que va a ser bilingüe, en gran medida en inglés. Mi inglés es lamentabilísimo. Yo estudié francés y inglés he dado 2 años, y ahora me tendré que encerrar en un castillo de estos de tortura para ponerme un poco al día y tener un traductor personal y esas cosas. Pero bueno, es una adaptación de una novela de Manolo Vázquez Montalbán, Galíndez,
que fue Premio Europeo de Novela en el 90. Y pues estamos ya casi acabando el guión. Yo no he participado directamente en el guión. Rafael Azcona ha hecho un primer tratamiento y Agustín Díaz Llanes, el director de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, que fue una de la película de éxito el año pasado en España, es el quien está escribiendo ya el guión. Y el rodaje pues va a ser entre Nueva York, Miami, Santo Domingo y España, ¿no? O sea, ¿te refieres cuando dices Galíndez a Jesús Galíndez, Exacto, el que fue asesinado por en el año acá, 56, muy cerca de donde estamos? Lo secuestraron aquí en la Quinta Avenida y se lo llevaron a Santo Domingo y desapareció, y hubo una serie de muertes en torno a él, etcétera, etcétera. Pues para terminar, háblanos un poco de Buana. Buana ha ganado el último Festival de San Sebastián. Es una comedia, yo no la he podido ver todavía, pero todas las referencias que es una comedia grotesca, es una película contra el racismo. Háblanos un poco. Bueno, es la película que además la Academia Española ha nominado para ir al Oscar este año, o sea que en una de estas igual hay un poco de suerte y tengo que venir por aquí. Ojalá. Ojalá, no soy muy mitomano en ese sentido, pero bueno, estaría bien, ¿no? Sobre todo para la marcha comercial de la película. Pues fue un proyecto que me encargaron. Normalmente yo suelo generar mis propios proyectos, pero estaba metido en otras historias que no acababa de ver. Lo más importante muchas veces para mí son las películas que no haces, más que las que haces, las que al final no llegas a hacer, ¿no? Porque se acaban en la mesa. Entonces me llegó un guión basado en una obra teatral de Ignacio del Moral, un autor joven español que se llamaba La mirada del hombre oscuro. Y entonces lo que me atrajo es que trataba un tema de terrible actualidad ahora mismo en España, que es el tema de la inmigración. Nos hemos convertido un poco en la frontera de Europa cara a la inmigración africana, y es un tema muy delicado, muy complejo y muy terrible, ¿no? Este verano ha habido muchas muertes en ese cruce del estrecho, y yo creo que el tema del racismo en España, que es un racismo muy distinto al que podéis vivir aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero que empieza a tener cierta relevancia, y me parece que es un tema sobre el que hay que dar un toque de atención, etcétera. Entonces esta obra trataba un tema tan duro y tan complicado desde la óptica del humor, ¿no? Y yo nunca me he metido en comedia, mi máxima experiencia en comedia ha sido El Rey Pasmao, y entonces me parecía bien, y sobre todo lo que me parecía atractivo es que ya en la función se apuntaba, casi al final de la película hay un cambio brutal entre la comedia y el drama, terrible, ¿no? Y eso me parecía muy atractivo, ¿no? El vender al espectador un caramelo envenenado, ¿no? Y entonces, y sobre todo después a mí me gustan mucho los retos, y es una película que transcurre en menos de 24 horas en una playa con 3 personajes en lo que no hay nada en que apoyarte, ni vestuario, ni nada de nada, ¿no? Entonces era un reto. Muy bien, me hubiera gustado hacerte también alguna pregunta sobre tu labor de productor, porque has producido De Fresa, Limón y Menta, que me parece una película abandonada injustamente, o menospreciada, o olvidada por la crítica. Otra película con Rebolledo y la continuación del Desencanto que hemos mencionado antes, pero me parece que ya no tenemos tiempo porque esto se ha acabado. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y gracias a ustedes por escucharnos. Sí. Muy bien. Esperamos que estén con nosotros el próximo programa Charlando con Cervantes. Hasta entonces.